Pues vamos a empezar, chicos. Esta es como la sexta o séptima, ya no sé, de estas conferencias del mal y faltan todavía unas cuatro o cinco. Y hoy vamos a tener taller, como les comentaba, un taller sencillo, pero vamos a tenerlo después de que termine yo lo que he presentado, lo que he preparado para esta presentación. Entonces, hay que recordar qué es esto, es cómo defenderse del mal. Vamos a ver autodefensas psíquicas, obsesiones y posesiones, todo con un enfoque teosófico en el pensamiento de Buda, Cristo, el Mahachohan, Torkom Saraydarian, el Guión Fortune, los maestros de sabiduría, MKH, Charles Leadbeater, Taimni, Annie Besant y Blavatsky. Bueno, ya es la introducción que hemos visto varias veces. Empezamos con la invocación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder que está mucho más allá de nosotros mismos y que suele venir en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente cosas muy importantes, la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burnier. Hoy se cumple un año de la muerte del hermano Gaspar y esta invocación me la enseñó él y hablamos mucho de cómo fue confeccionada y realmente la profundidad que tiene para que caminen bien los cursos que se imparten. La segunda invocación, nos dirigimos con respeto a las grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad. Los amados Chohan, los Maha Chohan y los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos ser como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, con fe, que siempre los admiran y los respetan porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Continuamos entonces, estamos revisando a Dion Fortune y vamos a continuar entonces con los contenidos de Dion Fortune. Vamos a ver nada más las cosas que están en los recuadros verdes para poder avanzar. Y voy haciendo una selección de los trozos de estos libros que son realmente muy profundos. Todos ellos, tanto Dion Fortune como Thor como Saraydarian, están muy cercanos al conocimiento teosófico, entonces es muy fácil que podamos analizarlos. Bueno, nos habíamos quedado la sesión pasada con el curioso fenómeno conocido por los ocultistas como la famosa campana astral. Sir Arthur Conan Doyle, famosísimo escritor británico, todos sabemos quién es, hace uso de él en una de sus historias de Sherlock Holmes. Este sonido varía desde una nota clara, como una campana, hasta un débil clic. A menudo lo he oído parecerse al sonido hecho golpeado con un vaso de vino relajado con la hoja de un cuchillo. Comúnmente anuncia la venida de una entidad que apenas puede manifestarse. O sea, ese sonido anuncia la entrada de una entidad y no necesita ser necesariamente en absoluto un heraldo del mal. O sea, puede ser simplemente la entrada de cualquier entidad. Puede ser simplemente una llamada en la puerta del mundo físico para atraer la atención de sus habitantes a la presencia de uno que se halla afuera y desearía hablar con ellos, desearía manifestarse o acercarse. Si sin embargo ocurre en presencia de otros, los síntomas de ataque astral daría una fuerte evidencia de confirmación del diagnóstico de si es o no un ataque astral. En esta conexión se ven a veces también inexplicables explosiones de fuego. Estas indican que están en funcionamiento fuerzas elementales, no humanas. Ocurren también fenómenos de poltergeist, los cuales vuelan objetos, suenan campanas y tienen lugar otras ruidosas manifestaciones. Por supuesto, puede haber una multiplicidad de fenómenos apareciendo en más de un tipo o en más de un caso. Vamos a hablar un poco de esto. Sabemos que tenemos 7 planos, los seres humanos, y sabemos que entre plano y plano hay una especie de traslape, hay un formato de borde. El borde o el limbo de todas las cosas tienen un limbo, tienen un periodo la misma luz del sol y la noche. El día y la noche tienen un limbo, tienen una zona en donde ni el día o sea, no deja de ser día ni la noche empieza a ser noche, hay una zona que se llama borde. Cuando trató de explicar esto en El ser y la nada, el existencialista este tan famoso que trataba al entrar en la nada, tendríamos que entrar a través de un borde, de un limbo, de una antesala.
que tenemos que estar suspendidos en un espacio en donde ya no estamos donde estábamos ni hemos llegado a donde queremos estar. Este espacio que se llama borde, eh, le puso muchos ejemplos eh, para poderlo más o menos visualizar. Y el ejemplo que más tiene sentido es que cuando uno desliza el dedo sobre una mesa que está inevitablemente hecha de madera, cuando finalmente el dedo cae al vacío, antes de caer al vacío hay un espacio en donde la mesa ya no es mesa y el vacío no es vacío. Este, este tipo de los bordes son fundamentales para que la continuidad de conciencia pueda mantenerse tanto en el espacio que estamos abandonando como acceder al espacio que estamos recién habitando. Bueno, esta parte entonces es para explicar un poco el tema de estos fenómenos que ocurren cuando se acercan entidades que están en el más allá, en otro espacio, y tratan de contactarse o acercarse a los habitantes que estamos en el más acá. Y aquí lo que nos dice entonces ella es que hay situaciones que no son tan irreales, sino que tienen una base. El hecho de que Conan Doyle, que es un autor muy famoso, el autor de Sherlock Holmes, haya podido en un momento determinado, que haya podido en un momento determinado tener una idea acerca de este relato, entonces hace necesario que hagamos que hagamos un análisis de ello. Bueno, vamos a hacer el análisis. Esto es la famosa campana esta astral. Vamos a revisarla un poco. Entonces, el misterio se llama The Clumber. Es una novela del escritor británico Conan Doyle. La historia es narrada por un señor que se llama John Fothergill West, un escocés que se ha trasladado con su familia desde Edimburgo a Bigginswire para cuidar el patrimonio de William, o bueno, son los personajes de la novela. Esto es 1889. Cerca de la residencia de Banksome, en donde se han trasladado esta familia, y la otra residencia de Colomber Hall, etcétera, etcétera. Bueno, voy a brincarme todo eso para ir a la parte más importante. Entonces, resulta que este señor estuvo en el ejército británico en la India y participó en una de las guerras que tuvo Gran Bretaña en la India en contra de Afganistán, que se llama Guerra Afgano-India. Dice, en presencia del general, la gente suele oír, estuvo este general allí, y cuando la gente está cerca del general, la gente y el mismo general suelen escuchar un tañir de campana como el tañido de una campana normal, el cual parece ser la causa del gran malestar que este pobre general sufre, porque desde hace muchísimos años, todos los días escucha esto. Cada año su paranoia alcanza el clímax alrededor del 5 de octubre, después del cual sus temores disminuyen por un tiempo. Unos días después de su llegada a Clumber Hall, hay un naufragio en la bahía y entre los sobrevivientes hay 3 sacerdotes budistas que habían abordado el barco en Kurachi. Una noche los 3 sacerdotes budistas hacen salir de Clumber Hall mediante algún tipo de fuerza sobrenatural al general Hurston y al cabo Rufus Smith. Con sus poderes psíquicos de los budistas, los sacerdotes mantienen a los 2 ex soldados totalmente bajo control y los llevan a través de los pantanos hasta la olla de Cree, un pozo sin fondo en el centro del pantano donde bien lanzan los soldados o les ordenan arrojarse al pozo. Historia. Cuando formó parte del ejército de la Primera Guerra Anglo-Afgana, más de 40 años antes, el general luchó contra los afridis en los pasos del Hindú Kush. Después de derrotarlos en una batalla, los persigue hasta atraparlos en un callejón sin salida. Cuando avanza hacia los restos de las fuerzas enemigas con la intención de aniquilarlos, un anciano sale de una caverna, de una cueva, y le impide llevar a cabo ese proyecto. Pero el general, junto con Rufus Smith, mata al anciano. Realmente la novela es más larga porque hay un diálogo. Durante algunos días el general accede a la sabiduría que tiene el anciano y decide no asesinar a las gentes que habían quedado en el callejón sin salida, pero al final decide matarlos. Entonces, junto con Rufus Smith, mata al anciano, o sea, mata al sacerdote y materializa la masacre. Pero sucede que el anciano era un archiadepto, un sacerdote budista que había alcanzado el cenit del sacerdote budista, dice Conan Doyle, es una novela, y sus estudiantes, que se quedaron sin maestro por haber sido asesinado, juran vengar, aquí jura vengar lo ponen, pero más bien como que aplican una consecuencia, pongámoslo de esa manera. Los 3 chelas permiten al general sobrevivir por 40 años para prolongar su miseria y desesperación y le recuerdan que se equivocó a través del tañido de la campana. Esta es la historia de Conan Doyle y la toca la autora que estamos revisando para ver que no todo lo que pasa que nosotros pensemos que puede ser como una paranoia o un efecto mental, en realidad es un efecto mental. Muchas de las cosas o algunas de las cosas que ocurren
también son cosas que se acercan a los bordes para hacerse manifiestos y para recordarle al general, en este caso de esta historia que está contando esta autora, recordarnos que se han cometido errores y que es posible, si no borrarlos kármicamente, por lo menos se pueden reparar. Entonces, los recordatorios son complejos porque una vez que hemos cometido errores, la, normalmente el advice que nos dan es dejarlo atrás y seguir caminando, y eso ya se quedó ahí narrado. Pero algo se puede, eso ya se quedó ahí vivido y decidido, pero algo se puede hacer, y lo que se puede hacer es, podemos hacer cosas que puedan reparar de alguna manera el karma, para que el karma de conciencia o el karma de sufrimiento o el karma de comprensión pueda entonces de alguna manera jugar para tratar de hacer un poco más leve las consecuencias, en este caso, reseñadas a través de lo que el general nos dice en esta historia. Eso nos faltó de la clase pasada, entonces por eso, y aquí tenemos algunas de los grabados que existen de esta famosa guerra de 1889, más o menos, no recuerdo exactamente cuándo. Por supuesto, Afganistán no pudo con el empuje del Imperio Británico, y entonces al final ellos se impusieron y está este relato, bueno, que aparece en Conan Doyle, que es muy famoso. Bueno, ahora continuamos con el libro que estamos analizando. Bueno, pregunte a los que ponen objeciones. Ah, perdón, esto es de los maestros de sabiduría. Esto es también como introducción para seguir hablando entonces de la Dion Fortune, que estamos con ella. Y le dicen a Sinet, pregunte a los que ponen objeciones si conocen algo de la vida y de la conciencia. Es decir, a todas las personas que viven su vida de una manera como monótona, sin profundizar en las cosas que tienen enfrente para tratar de ver el lado sobrenatural de las cosas, pregunte a los que ponen objeciones a su fe si conocen algo de la vida y de la conciencia, que vaya más allá de lo que ellos experimentan ahora en la Tierra. Es decir, usted cree que hay algo más allá de lo que normalmente usted observa, como su casa, su coche, su etcétera. ¿Qué concepto pueden tener? A menos que sean videntes por naturaleza, pues no se van a dar cuenta. ¿Qué concepto pueden tener del estado y la conciencia de una individualidad después de que ésta se ha separado del cuerpo denso terrestre? Es decir, una vez que morimos o una vez que soñamos, pues abandonamos el cuerpo terrestre, y por supuesto que todos tenemos evidencias de que estas cosas pueden suceder. Bueno, ¿acaso la vida cuando abandona nuestro cuerpo no se vuelve tan impersonal como lo era antes de que animara el feto? Es decir, ya no tiene nombre, ni apellido, ni nada, ni tiene doctorados, ni tiene licenciaturas, ni tiene estudios, ni tiene viajes. O sea, ¿no es verdad que cuando entonces esta vida que habita el cuerpo, cuando lo abandona, se vuelve tan impersonal? Después de todo, la vida, el problema más grande al alcance de la comprensión humana, dice el maestro, es un misterio que los más grandes de sus hombres de ciencia no resolverán jamás, por lo menos no a través de las vías que utilizan. Para ser comprendido correctamente, debe ser estudiado en la serie entera de sus manifestaciones. De otra manera, nunca podrá ser, no tan solo sondeado, sino ni siquiera comprendido en su forma más simple, la vida como un estado del ser de todos nosotros en esta tierra. Nunca podrá ser comprendida mientras siga estudiándose por separado y aparte de la vida universal, es decir, como si la vida de un ser humano es diferente a la vida del universo. Para resolver el importante problema, uno tiene que convertirse en ocultista. Tiene que analizarla y experimentarla personalmente en todas sus fases, como vida en la tierra, como vida más allá del límite de la muerte física, como vida mineral, vegetal, animal y espiritual, como vida en conjunción con la materia concreta, a la vez que como vida presenta en el átomo imponderable. Bueno, eso dice el maestro, como para tratar de ayudarnos a todos. ¿De qué es lo que le pasó al personaje de Conan Doyle? Pues tenía un escepticismo a ultranza, sí tuvo cierto respeto por el anciano. El respeto no fue suficiente para evitar la matanza, hizo la matanza y también mató al maestro. Y después entonces vino esto que Conan Doyle retrata en lo que, en lo que estamos revisando de Dion Fortune. Tratemos de examinar o analizar la vida, aparte del organismo, y qué es lo que queda. Simplemente un modo de movimiento que tiene que quedar sin resolver, a menos que se acepte nuestra doctrina de vida omnipenetrante, infinita, omnipresente. Aunque solo fuera en términos de una hipótesis un poco más razonable que sus hipótesis científicas, que son totalmente absurdas, y continúa el maestro. Si dentro de unos años, como espero, me convierto por entero en mi propio maestro, puede que tenga el placer de demostrarle a usted, le dice a Sinet, y sobre a su propia mesa de trabajo, que la vida como vida no es transformable en otros aspectos o fases de fuerza, que todo lo penetra, sino que puede ser realmente infundida en un hombre artificial. Frankenstein
Tan solo es un mito, dice el maestro, en la medida en la que es el héroe de un relato místico. En la naturaleza sí es una posibilidad. Los físicos médicos de la última subraza, de la sexta raza, es decir, las razas que vienen después de la nuestra, inocularán la vida y harán revivir cadáveres de la misma manera que ahora inoculan la viruela y a menudo otras enfermedades aún menos agradables. Esto acuérdense que es 1882. El espíritu, la vida y la materia no son principios naturales que existan independientemente. Todo está vinculado a través de una red muy parecida a lo que hoy conocemos como las redes estas de Internet. Bueno, esto lo habíamos puesto la vez pasada, que era la representación tradicional de las visiones que tenía Ezequiel y que estuve, bueno, discutiendo con uno de ustedes que amablemente me ayudó para tratar de profundizar un poco más en la situación. Este hombre entonces tenía experiencias místicas, es decir, habría canales para ver otras, perdón, creo que están abiertos algunos micrófonos, si me ayudas, por favor, Carolina. Entonces, eh, es importante esto que lo revisemos y lo voy a dejar para que ustedes en las logias lo puedan revisar con calma todo lo que son las visiones de Ezequiel, los libros de Ezequiel, etcétera. Continuamos entonces con el libro de Dion. Esto ya es la parte nueva. Dice aquí que está hablando ya de la sugestión. Específicamente hace toda una introducción para hablar de la sugestión y ahora vamos a hablar ya de los estados de conciencia de un ser humano. Todos nosotros tenemos una percepción de la realidad y todos nosotros, en función de lo que hemos aprendido de la propia realidad, hacemos un análisis de lo que observamos, de lo que vemos, sentimos, oímos, tactamos, es decir, de los sentidos físicos. Estos sentidos físicos no son diferentes de los sentidos burdos ni de los sentidos metafísicos. Algunos autores comentan entonces que el sentido fundamental, que es el único sentido de todos, es el tacto. Y lo tienen normalmente los gusanos, lo tienen las versiones de vida más simple, incluidas los vegetales. El tacto se va sofisticando y luego se convierte en gusto, que no es más que el tacto de la comida o de algunas partículas con los receptores que tiene la lengua. Después el tacto se va al olfato y también es el tacto de estos productos que viajan en el aire, que son detectados por la gelatina de Schwab y inmediatamente son interpretados. El oído es el tacto de las ondas sonoras y la vista es el tacto de la luz que impacta con la retina y automáticamente es transformada, pero sigue siendo tacto. Entonces la telepatía es el tacto de pensamientos a distancia, sigue siendo tacto, etcétera. Y en general todo es tacto. El tacto que nosotros sabemos que tienen los planetas sobre el destino de los seres humanos sigue siendo un problema magnético, es decir, es un tacto ya mucho más sofisticado, pero al final siempre es tacto. Y el tacto mayor es el que viene del uno, es decir, de la unidad de vida, de la unidad total, en donde está esta red, en donde esta red se inicia hasta que se sumerge en la materia y de ahí vuelve, como todos nosotros sabemos, a través del arco ascendente. La ruta, el faro que tenemos para ascender, para subir, tiene necesariamente que ver con la luz que está ahí exactamente en ese punto del cual venimos. Bueno, teniendo esto entonces, después de hablarlo, ahora vamos a hablar de qué nos decimos a nosotros mismos cuando vemos lo que vemos y cuando dejamos de ver lo que podríamos ver. Bueno, pues aquí hay un proceso de autosugestión, pero vamos a hablar primero de la sugestión. ¿Qué es la sugestión? Bueno, dice, ya lo explica al principio y ahora vamos con lo que ella comenta que quiero analizar. Dice, es el resultado final de toda sugestión y las diferentes clases de sugestión se distinguen no por la diferencia en el resultado final de la sugestión que tenemos, sino por la puerta a través de la cual entran en la mente subconsciente. Es decir, yo puedo sugestionarme para ver ciertas cosas de la realidad o para no ver cosas de la realidad. Y esa es una sugestión inconsciente. Esto ya es psicoanálisis, pero bueno, también es ocultismo. Entonces, Freud, de alguna manera, con toda la teoría de la represión, entiende que hay cosas que le son muy dolorosas a una persona y entonces hace una sugestión para evitarlas y a lo largo del tiempo incluso borrarlas o modularlas. Modularlas es quitarle la potencia y hacerlas de una potencia menor si son dolorosas o si son generosas, pues de una potencia menor las incrementa a una potencia mayor y de alguna manera empieza a ser un caos con una realidad que se empieza a separar cada vez más de la forma como el sujeto la percibe. Bueno, la autosugestión se origina en nuestra propia conciencia. La sugestión despierta se origina en la mente de otro, y es aquí lo importante. Y es transmitida a nuestra mente por los canales ordinarios de la palabra hablada. Es decir, el canal más ordinario que tenemos para estar enfrente de un sugestionador o un manipulador es la palabra hablada o escrita. Es decir, leemos algo y nos lo creemos
y si no lo queremos ya hemos sido sugestionados, es decir, hemos sido atacados para ver una realidad de una manera peculiar a como el que está escribiendo lo ha escrito. En la época de los griegos, esto era el famoso diálogo de la retórica, que era el poder convencer a la gente de una realidad, sea esta real o no real. Lean ustedes el diálogo de la retórica, que es uno de los diálogos de Platón, y ahí se explica perfectamente cuál es el diálogo que tiene Sócrates con el retórico más importante de la época para ver entonces cómo se puede convencer a una persona de que existe una realidad que en realidad no existe. Ese diálogo, que es un diálogo importante, le dice este retórico a Sócrates: imagínate lo importante que es la retórica, que he ido yo a ver a un grupo de enfermos junto con un médico y los he convencido con mis argumentos de que se traten conmigo, que no soy médico, y que no se traten con el médico, que es el que debería tratarlos. Y entonces Sócrates dice, pero qué barbaridad, qué cosa, y ahí arranca Bueno, estamos hablando aquí de la retórica. La retórica sigue siendo un instrumento muy importante en esta humanidad que vivimos, en esta raza que habitamos, y sigue siendo utilizada normalmente más por el mal que por el bien, para generar entonces la percepción de una realidad que no es correcta ni cierta. Y finalmente tenemos la sugestión hipnótica. La sugestión hipnótica es otro tema y es otro canal. Esa entra directamente en la mente subconsciente. Si en la primera que habíamos visto, que es la autosugestión, o en la segunda, que es la de los canales ordinarios a través de la palabra, por lo menos uno puede medio defenderse, puede uno apagar la televisión porque no hay un diálogo con la televisión, todo lo escucha uno. Lo único que ve es a una persona a la que le asigna ciertos privilegios, es decir, cierta reputación. Hay 4 formas de reputación de las personas que permitimos que nos den cosas y nosotros nos abrimos para que estas cosas se acomoden en nuestra estructura. Y si nosotros abrimos este espacio, pues no es un debate ni es un diálogo, simplemente las cosas entran en la cabeza y nosotros empezamos a utilizarlas para cambiar nuestros juicios. Bueno, pero este es un poco más complicado porque esto ya es una sugestión telepática, una sugestión hipnótica. Y en la sugestión hipnótica, ahí es otro tema, porque hay una demora entre la mente profunda de un ser humano, es decir, entre el yo interno y el cerebro. Entonces, entre lo que la porción profunda de un ser humano siente y dictamina y la comunicación que establece esta mente, que es la mente propia, la mente que forma parte de la individualidad de cada ser humano y su cerebro, el hipnotista se mete entre ambas y se apodera del coche. Se sienta en el volante del coche y empieza a conducir. Y queda la verdadera mente del sujeto atrás. Entonces, la nueva mente que es hipnotizada a través de este conductor, pues va a donde quiere, hace lo que quiere, sube y baja con ese automóvil, y cuando termina de utilizarlo lo abandona, pero le deja un comando. Es decir, el comando significa que cada vez que se pronuncie una palabra que normalmente debe ser una palabra que normalmente la gente no conozca, la persona, el chofer, el conductor de ese carro, en cuanto escuche esto, se hará a un lado para que el chofer, otra vez el conductor, vuelva a sentarse en el carro y vuelva a utilizar. Entonces, eso es un verdadero problema. Y aquí tenemos otro tipo de sugestión totalmente prohibida, donde una persona X, un atacante, entra en la mente de otra persona para obligarlo a hacer una serie de cosas o sugerirle que haga una serie de cosas. Esto es el magnetismo descubierto por Mesmer. ¿Se acuerdan del famoso magnetismo animal? Mesmer, que era muy amigo de Isaac Newton, le llamó entonces magnetismo animal porque a Newton le pareció que era un tema magnético. Más adelante, Charcot, el francés, empezó a hacer ya estudios de la hipnosis con fines curativos, es decir, para quitar traumas, para quitar problemas mentales. Se usaba la hipnosis. Se vio que había limitaciones para los sujetos hipnotizados, pero digamos que fue empezada a utilizar para eso. Pero más adelante la hipnosis empezó a utilizar también, empezó a ser utilizada por los agentes del mal y empezaron entonces a tener zombies, es decir, a tener a una serie de personas que estaban robotizadas porque estaban invadidas por los hipnotistas y estaban obligadas a hacer un montón de cosas que ellas en plena conciencia no hubieran hecho nunca. Bueno, eso es entonces las formas de sugestión y ya verán más o menos hacia dónde se está dirigiendo Dion Fortune para explicarnos esto. Vamos con el siguiente párrafo, el número 2. Dice, la sugestión hipnótica, que significa literalmente sugestión hecha durante el sueño, y es hasta cierto punto un nombre equivocado, dice ella, es de 3 clases.
En primer lugar, la verdadera sugestión hipnótica, hecha cuando se ha vuelto al sujeto insensible por pases magnéticos o fijación de los ojos sobre un objeto brillante. En segundo lugar, la sugestión dada durante el sueño normal, como el CUE aconseja que debería hacerse con los niños, es decir, que se les cuentan cuentos, se les dicen cosas a los niños cuando están dormidos porque ellos siguen registrando todo lo que pasa alrededor de ellos. En mi opinión, un procedimiento sumamente indeseable. Y en tercer lugar, la sugestión telepática. Aquí ya ni siquiera hay hipnosis. Todos estos métodos de sugestión entran en la mente por detrás del sensor. Es decir, son independientes de la conciencia a la que no se le pide cooperar, ni tiene poder de inhibirlas. Aquí nos está dando varias claves Dion Fortune, que como sabemos tiene un desarrollo inmenso, y ella nos habla entonces de que hay un sensor, es decir, hay una especie de guardián que es el que vigila qué es lo que va a entrar o no a este canal entre la mente individualizada y el cerebro, que al final es el ejecutante, es decir, el conductor. Porque esto nos da una idea muy parecida a lo que los griegos trabajaban con el auriga, por supuesto era un carro tirado por caballos, es indiferente a esto, pero quiere decir entonces que al final el cerebro es el conductor, es el conductor que lleva el carro, pero el viajero del carro, que es la mente, es el que es desplazado para que el conductor del carro haga lo que quiere el sujeto que ha entrado a desplazar al verdadero individuo que debería conducir el carro. Bueno, por eso es que es un poco más complejo como lo está explicando ella, pero tiene mucho sentido. Ahora, ¿quién es ese que se mete a este carro? Pues es el doctor que quiere quitar un trauma, una fobia o una obsesión a un paciente, pero también es la persona perversa que quiere apoderarse del cuerpo de esta persona y para obligarla a hacer cosas o para tener a través de esto una serie de beneficios. Recordemos que en las cartas ya los maestros explican esto con uno de los estudiantes de ocultismo que no logró este británico que se puso un nombre musulmán y que estuvo con un mago negro porque estaba enamorado de una mujer que no le hacía caso, ¿se acuerdan? Y empezó a ver la pintura o la foto de esta mujer y le dijo casi 100.000 veces durante casi 24 horas al día, viéndola, viendo y viendo y viendo, haciendo un círculo, como hace la magia, para que el círculo menor corresponda con el círculo mayor, lo cual es una verdad hermética que todos sabemos, como es adentro es afuera. Y entonces en el momento en que la fotografía o la imagen o la pintura de la mujer empezara a mover la boca y empezara a adquirir cierta como movilidad, quiere decir que ya estaba de alguna manera poseída por esto. Y entonces efectivamente esta persona tuvo relación con esta mujer, luego se cansó de ella, era simplemente un capricho y la mujer entonces se echó a perder prácticamente toda su encarnación. Bueno, eso ya lo hemos visto en el otro estudio que tenemos de las cartas, incluso en otros de los estudios que he visto, gracias también a la ayuda de ustedes que me ayudaron a recordar quién era la persona para poder encontrar la situación que ya había sido comentada. Vamos ahora con el tercer párrafo y estamos viendo aquí entonces la enorme complejidad que tiene la sugestión y lo muy importante que es para un teósofo que tenga cuidado con lo que escucha, con quién lo toca, con qué bebe, con quién se relaciona, para tener entonces mucho cuidado y mantener su libertad y no caer en una situación en donde se metan en su cabeza y lo hagan decidir, hacer y preferir una serie de cosas que no son necesariamente las que hubiera elegido por su propia cuenta. Vamos con el tercer párrafo que está abajo. Dice, se ha dicho, y no sin verdad, que una persona no puede ser hipnotizada a hacer alguna cosa que es contraria a su naturaleza real. Pero, dice Dion Fortune, ¿cuál es la naturaleza real de cada uno de nosotros? Dice, claro, la psiquiatría dice contra su naturaleza real, pero ¿cuál es la naturaleza real? ¿Hemos superado todos al mono y al tigre o están meramente enjaulados? Es decir, nosotros que ya vivimos el haber sido en otras encarnaciones tigres, agresivos, etcétera, ¿lo superamos? ¿Lo dejamos atrás? ¿Es la mujer madura que dejó de jugar con las muñecas realmente lo superó o nada más lo tiene enjaulado? Es decir, lo tiene bajo control porque no lo ha superado, que es muy diferente. Y es lo que dice ella. La sugestión puede abrir la jaula de las personas que tienen eso todavía potencialmente abierto, de todas nuestras tentaciones secretas y dejarlas sueltas sobre nosotros. Nadie sino el santo es naturalmente inmune. Es posible reducir a cualquiera, a cualquier cosa con la hipnosis. Lo que está diciendo es que es una tontería eso que la psiquiatría de la época de ella decía.
puesto que la sugestión tenga un alcance sin contrarrestar, por una, la longitud del tiempo suficiente. Así, la mujer más pura puede ser hecha una ramera, el hombre más noble puede convertirse en un asesino bajo ciertas condiciones. Es necesario el conocimiento para protegerse, dice Dion Fortune. Y ese es el conocimiento de lo que pretendo compartir en estas páginas, es lo que dice Dion Fortune. Bueno, con esto estamos viendo entonces una de las formas de ataque más complejas, más complicadas, más difíciles, más nefastas, que pueden arruinar la encarnación de cualquier ser humano, y sobre todo si el ser humano es una persona que al meterse a los temas de ocultismo iba a hacer mucho bien a muchas gentes. Entonces, ese futuro servidor, ese futuro ayudante de la naturaleza, ese futuro ayudante del desarrollo de los seres humanos, puede ver truncado su camino porque inmediatamente es detectado por todas las legiones del mal para ser influido e intervenido. Y van a buscar cualquier descuido para meterse en su mente y después para desviarlo de la conducción que normalmente estaba asignada a él. Y al desviarlo, pues fastidian a la persona, pero también fastidian a todos los benefactores potenciales que hubiera habido de esa persona si se hubiera desarrollado de la manera más apropiada posible. Bueno, pues con eso estamos viendo entonces una de las formas de ataque que nos comenta Dion Fortune vía lo que es la hipnosis. Más adelante, si hay alguna pregunta, ya la comentaremos para ver entonces tanto los métodos, cómo se hace, cómo se acerca, etcétera. Hay métodos muy muy físicos, ya lo comentaremos más adelante si es que viene en la zona de dudas, pero esto se practica y se practica mucho, y se practica en las zonas en donde el poder es muy importante. Y las zonas donde el poder es muy importante, pues normalmente es en el poder económico, en el poder político. Por supuesto que se hace todo este tipo de cosas para someter a las personas, para obtener información privilegiada, para ver las verdaderas intenciones, etcétera, etcétera. Y se entrenan a las personas que se van a acercar. Eso pasaba desde la Segunda Guerra Mundial, lo empezaron a hacer los brujos que trabajaban en el nazismo, y luego también, por supuesto, Dion Fortune estuvo relacionada con la resistencia, ya lo veremos más adelante, pero tiene toda una historia. A ella se le debe muchísimo el haber equilibrado un poco la brujería que hicieron los nazis para poderle dar un vuelco a la guerra diferente al que normalmente estaba, a cómo estaban caminando las cosas. Vamos con el último párrafo de ese. Dice, consideremos ahora exactamente cómo opera un ataque psíquico después de haber visto toda esta introducción. En los dominios de la mente no hay tiempo ni espacio tal como las entendemos. La mente no tiene eso. No me propongo arguir esta afirmación filosóficamente, sino establecerla como un hecho de experiencia que cualquiera esté acostumbrado a operar en los diferentes planos que todos habitamos. Entonces, no problema, sino la primera limitación que tiene la mente dentro del mundo fenomenal mayábico, que es este que habitamos y que es una creación irreal, es que ahí no hay espacio ni tiempo. Y aquí sí hay espacio y hay tiempo. Y si hay tiempo hay movimiento y si hay movimiento hay karma, es decir, hay causas y consecuencias. Bueno, vamos a continuar. Análisis de la naturaleza de los ataques psíquicos. Lo que va a ver en este capítulo, John Fortune, bueno, la sugestión telepática ya la vimos, los tres tipos de sugestión ya los vimos, la autosugestión, la sugestión consciente, la sugestión hipnótica, la sugestión que debe ajustarse al temperamento, esos son los subtemas. La página anterior ya me adelanté a uno de estos subtemas, pero ahora vamos a ver cómo ella empieza a narrar este tema en la parte previa. Dice, la esencia de un ataque psíquico ha de encontrarse en los principios y operaciones de la sugestión telepática. Por eso quise poner primero lo que estaba después para poder explicar esto que es lo que tiene antes. Entonces, la esencia de los ataques psíquicos, ya sabemos todos los tipos de sugestión que hay, la autosugestión, ya la vimos, luego la sugestión que no es a través de los medios habituales, que es la palabra, lo escrito y lo dicho, a través del debate, y la tercera, que es la hipnótica. Y entonces ella ahora lo comenta, dice, la esencia de un ataque psíquico ha de ser encontrarse en los principios y operaciones de la sugestión telepática. Si reunimos lo que sabemos de telepatía y lo que sabemos de sugestión, entenderemos cómo es el modus operandi de este tipo de ataques. ¿Y qué es lo que se hace en este tipo de ataques? Pues se elige una víctima a la cual nosotros queremos influir su mente para la razón que sea, y contratan los traders sobre todo políticos o económicos o de cualquier hub, de cualquier organización que lo requiera,
la mayor, no la mayor, pero muchas de ellas organizaciones criminales. Entonces, lo que hacen es, por supuesto, buscar a una persona que pueda lanzar este tipo de ataques. La sugestión es de tres clases: autosugestión, consciente, sugestión hipnótica. La distinción, sin embargo, no es tan fundamental como parece a primera vista, pues la meta de todas las sugestiones es la mente subconsciente, es la misma, y no se vuelven operativas hasta que ésta se alcanza. La sugestión se distingue de las amenazas y de las apelaciones a la razón por el hecho de que éstas apuntan en un blanco de la mente consciente. Si tienen éxito las amenazas, pues no se necesita hacer este tipo de cosas, pero si las amenazas no funcionan, entonces normalmente los que quieren y detentan el poder requieren necesariamente otro tipo de argucias. Si tienen éxito, deben su éxito a la aquiescencia de la personalidad consciente, por coerción o voluntariamente. Pero la sugestión no hace su apelación a la conciencia, sino que apunta a poner las manos sobre los brotes de acción en la subconsciencia y las manipulan desde ahí. Podríamos comparar esos dos procesos de la operación de tocar el pulsador de la campana por fuera de la puerta, es decir, tocar el timbre y tomar después un tablón del suelo y tirar de los mismos alambres de la campana. El resultado sería el mismo en ambos casos. Al final se trata de que suene la campana. Una puede ser por larga distancia y otra puede ser porque se tañe, se tiñe a través de las manos. Amenazas y argumentos pulsan el botón de la campana con grados variables de énfasis, desde el retintín persistente de la persuasión moral hasta el requepiteo resonante del chantajista, en donde ofrece un beneficio a la persona que va a corromperse. La sugestión cruza los alambres de diversos puntos en su curso y al final entonces el detentador termina atrapando a su víctima y su víctima deja conducirse por un beneficio que le ha prometido y le va a ofrecer el que detenta. Bueno, eso es entonces lo que ocurre en los temas de la naturaleza de los ataques psíquicos. Ocurren entonces desde estas personas que quieren hacer cosas que no se podrían o que no, ellos no podrían hacer o no son reservadas para ellos en esta sugestión. En términos de poder, en términos de... Nosotros observamos a personas que hacen este tipo de prácticas y que sin tener las cualificaciones apropiadas al rato son directores de las empresas o al rato se hacen de enormes cantidades de recursos económicos o se hacen, acceden a una gran cantidad de información, si es el caso de un científico, se hacen de personas que son mujeres u hombres, dependiendo de quién lo haga, que tampoco hubieran tenido una relación con ellos de no usar este tipo de prácticas. Al final de cuentas, ese es el mal apoderándose de esta metodología. Lo que hace es desordenar todo el proceso de la unidad de vida y entonces desordena el tema de los méritos, porque ahora resulta que no es el que ha estado ahorrando el que tiene derecho a comprar una vivienda, sino es el que ha hecho trampa el que puede tener acceso a ella, etcétera. O sea, aquí se produce un desorden fundamental y más allá de hablar en términos como genéricos, vamos a hablar en el término específico de lo que sucede con los estudiantes de ocultismo. Bueno, vamos con el último párrafo. Dice: el actor que desea curarse del miedo al escenario fracasará en hacerlo si dice a su mente subconsciente. Aquí vienen ya algunos de los tips. No estés asustado, pues para un caballero ciego una inclinación de cabeza es tan buena como un guiño. Igualmente, si hace un cuadro mental del temor al escenario y dice que es suyo subliminal, ahora bien, no hagas esto. El resultado será desastroso, porque el yo subliminal más cercano a este espacio muerto o límbico verá el cuadro y omitirá la negación porque no entiende la negación, porque la palabra no tiene sentido para él en ese estrato subconsciente. A fin de manejar efectivamente la mente subconsciente, tenemos que hacer un cuadro mental donde no pongamos negativos, tenemos que ponerlo todo de una manera en donde el cuadro subconsciente entienda. Por eso se dan órdenes imperativas y siempre en el formato de vas a hacer esto. ¿Estás hipnotizado o estás hipnotizada? Vas a escuchar mi voz, vas a obedecer lo que te digo y vas a hacer tal cosa. Eso hace el hipnotista. No está dialogando, no está discutiendo, no está minimizando, ni está usando una formación específica de trabajo que pueda en un momento determinado quitarle fuerza a lo imperativo de las palabras que se utilizan para que esto pueda caminar. Proyección del cuerpo etérico es otro de los capítulos. Vamos entonces con el párrafo, el segundo, después de la introducción y de las partes que van ahí. Dice, vamos con la parte etérica. Sabemos nosotros entonces, bueno, viene aquí explicado.
Cuando las manifestaciones tienen lugar, vamos a empezar desde el principio entonces. Antes de que podamos dejar el tema del ataque por seres humanos encarnados, debemos considerar el asunto de la proyección etérica. Vamos a hacer una pausa aquí para entrar en la parte final del otro capítulo, donde ella nos habla entonces de que un encarnado, uno que está aquí, que observa a una víctima que le gustó para lo que fuere, para vitalidad, para lo que sea, entonces a veces puede utilizar los medios convencionales de la voz, la palabra, etcétera, o puede utilizar a sujetos no encarnados, entidades no encarnadas, para que le hagan el favor de entrar en esa persona e influirla. Es decir, se construye un canal que va a la persona y ese canal es permanentemente utilizado para sembrarle montones de cosas hasta que terminan por cambiar su manera de ver la realidad, etcétera, etcétera. Vamos ahora sí con el párrafo. Cuando tales manifestaciones tienen lugar, bueno, no acabamos de leer esto, no esto es solo solamente del funcionamiento, sino también algo que es casi físico, suficientemente físico en cualquier caso, para dejar contusiones en la carne de la víctima. Esto es muy importante. Vamos a repetir el párrafo previo. Antes de que podamos dejar el tema del ataque por seres humanos encarnados, debemos considerar el asunto de la proyección etérica. En este caso, no solo está la mente en funcionamiento, sino también algo que es casi físico, es decir, el limbo, la parte esta intermedia entre la realidad y el siguiente plano de realidad. Suficientemente físico en cualquier caso para dejar contusiones en la carne de la víctima. Es decir, cuando estamos nosotros en esa zona de antesala, que no es el día que acaba de terminar ni la noche que va a empezar o viceversa, pueden haber entonces, como pasa con lo hacen los físicos, que a veces las partículas son partículas y a veces son ondas, es decir, a veces están en el más acá y a veces en el más allá. Entonces pueden dejar dentro de las golpizas que les dan a las personas, algunas de esas golpizas sí traspasan al cuerpo físico y aparece o amanece la persona llena de contusiones, suficientemente físico para dejar contusiones a la carne de la víctima. En el mobiliario de alrededor, hacer al menos una cantidad considerable de ruido cuando esto está ocurriendo. Y ahora sí vamos con el párrafo. Cuando tales manifestaciones tienen lugar, es obvio que estamos tratando con algo más sustancial que la pura mente, pues aunque la mente puede influir a la mente a través de ella, al cuerpo, hasta un grado en el que el estado presente de nuestro conocimiento es difícil ponerle límites, la mente no puede manipular directamente a la materia. Es decir, no puede destrozar una ventana por medio de un pensamiento, pero sí puedes dirigir un proyectil contra esa ventana y destrozarla. Debe haber algún vehículo físico que pueda ser manipulado por la mente si es que han de forjarse efectos en el plano físico. El cuerpo viviente es un instrumento así. Es manipulado por la mente cada vez que tiene lugar un movimiento involuntario. Y las operaciones de la curación espiritual son simplemente una extensión de este principio de los músculos involuntarios y los procesos fisiológicos no dirigidos ordinariamente por la mente consciente. Aquí nos está diciendo John Fortune algo muy importante, que recordar que ella también tuvo estudios universitarios profundos, fue parte de la Sociedad Teosófica, y etcétera. Tiene toda una historia muy, muy interesante, pero ella aquí sabe exactamente lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que también hay una serie de reacciones en los organismos vivos en donde no consultan a la mente, porque eso tiene una demora en décimas de segundo. Y eso pasa cuando está en peligro la vida, cuando estamos conduciendo y hay que tomar una decisión rápida y no podemos consultarle a la mente. Y entonces empezamos a hacer arcos reflejos, es decir, cosas que no suben es decir, se recoge a través de la vista el suceso y en vez de pasar a través del tálamo y luego llegar a la corteza cerebral y luego la corteza cerebral pues se va directamente a la parte de la mente profunda que tenemos del otro lado del corazón y esta sube la respuesta otra vez a la corteza baja, otra vez al tálamo y se van los nervios aferentes a tratar de hacer y mover el volante y lo que sea. Eso tiene muchas demoras. Entonces lo que pasa es un arco reflejo, es decir, se desconecta la parte de esta parte del cerebro y eso sube y baja automáticamente a través de un proceso dominado más por respuestas instintuales y con esas respuestas instintuales la persona salva la vida porque hace cosas que no hubiera hecho jamás o que le está recomendando su propia conciencia para salvar la vida. Bueno, no sé si me expliqué bien con esto, pero entonces hay arcos reflejos que son muy rápidos y hay reacciones a través de la mente con análisis en donde se elige una respuesta, lo cual requiere un proceso temporal mucho más largo.
Bueno, sabiendo que hay estas dos cosas, es lo que está diciendo aquí esta mujer. Dice, hay una serie involuntaria y las operaciones de la curación espiritual son simplemente una extensión de ese principio de músculos involuntarios. Y los procesos fisiológicos no dirigidos ordinariamente por la mente consciente, ojo, procesos fisiológicos que no dirige la mente consciente, no tiene que ver con eso. El ocultismo mantiene que la mente afecta al cuerpo por medio del doble etérico. Es decir, otra vez, hay un limbo. El doble etérico forma parte de los principios interiores y más o menos forma parte de los principios exteriores. Es una especie de limbo, es un plano completo, es decir, es una esfera completa. Se le llama doble etérico o linga sarira. Dice, como se llama la mente mortal de los Christian Scientists, podemos concluir, no sin razón, que cuando se produce una acción física a distancia por medios ocultos, se hace empleando este doble etérico. Es decir, todo lo que le pasa a nuestro cuerpo físico es primero afectado por este limbo que se llama doble etérico o linga sarira, incluidas las enfermedades. Las enfermedades primero aterrizan ahí y de ahí bajan al cuerpo físico. Todo baja de ahí, de la parte esta etérica más baja, que es el doble etérico. Eh, entonces, como dicen los de Christian Scientist, Christian Scientist es una revista muy antigua y hay muchos artículos que están ahí y los maestros de sabiduría en sus cartas hablan de repente un poco de este Christian Scientist y algunos de los articulistas que estaban ahí, porque en algunas de las cosas que ellos dicen se tocan algunos aspectos que son de interés para los maestros. Y aquí Dion Fortune también está tocando entonces la mente mortal de los Christian Scientists, es decir, que ellos especulan sobre una serie de cosas metafísicas, pero siempre desde la mente mortal. O sea, para, el escepticismo occidental solamente está el cerebro, y en el cerebro pasa prácticamente todo. Bueno, pasamos al siguiente párrafo entonces. El doble etérico es primariamente un cuerpo de tensiones magnéticas en el armazón de cuyas mallas toda célula y fibra del cuerpo físico es mantenida como en un bastidor. Pero intermedio entre este y el cuerpo físico denso, tal como lo conocemos, está lo que puede llamarse el material bruto, a partir del cual la materia densa se condensa. Voy a repetir. El doble etérico, esta especie como de limbo que hay entre la parte más sutil de la naturaleza interna de un ser humano y la parte más burda, que es el cuerpo físico, y que encima es donde se siembran todas las cosas que van a bajar al cuerpo físico para bien y para mal. Entonces, el doble etérico es primariamente un cuerpo de tensiones magnéticas, en el armazón de cuyas mallas toda célula y fibra del cuerpo físico es mantenida como en un bastidor. Pero intermedio entre este y el cuerpo físico denso, tal como lo conocemos, está el que puede llamarse el material bruto, a partir del cual la materia densa se condensa. Este era llamado por los antiguos el jaile, o primera materia, o por los modernos el famoso ectoplasma, que así le bautizaron. Este es el electroplasma proyectado, el que produce los fenómenos cuando donde quiera que hay en cuestión de manifestaciones físicas. Puede ser proyectado como largas varas que operan hasta una distancia de una docena de pies o así, o puede ser proyectado como un nubarrón nebuloso conectado con el medium por un tenue hilo. Esta nube puede ser organizada en formas definidas, teniendo la semejanza de la vida y actuando como un vehículo para los deseos conscientes. Hay una gran cantidad de información asequible sobre este tema en la literatura del espiritismo, a la cual puede encontrarse referencia en la bibliografía final de este libro. Bueno, es lo que está diciendo ella. Con esto estamos viendo las formas a través de las cuales se proyectan a través de una mente que quiere canibalizar a otra mente. Entonces utiliza una rama, utiliza algo que ya existe, que aquí le estamos llamando ectoplasma, y que produce fenómenos en donde hay manifestaciones físicas y puede ser proyectando como largas varas, como operan hasta una distancia de una docena de pies, etc. Los maestros sabiduría nos comentan que en donde no vemos nada está lleno de átomos. Los átomos lo primero que hacen es, el vidente, es visualizarlos, ponerles luz. Él decreta a través del poder de su intención la observación de los átomos que están disponibles para hacer reacciones. Después de que los ve, los acerca, los congrega. Después de congregarlos, les da forma, que en este caso pueden ser las lanzas o nubes o lo que sea. Después de la forma, les da instrucciones. Y después de darle instrucciones, esta masa semifísica entonces se dirige con las instrucciones que tiene hacia el lugar que el vidente oscuro ha decidido para poder influir a la persona a la que pretende influir.
Hay que recordar que en las cartas de los maestros dicen los maestros que nunca se acercan ellos, nunca, salvo que sea estrictamente necesario, para hacer cosas como esas. Eso lo hacen nada más los hermanos de la sombra. Lo hacen para encontrar a sus víctimas y para orillarlas a hacer una serie de cosas que normalmente son obviamente oscuras. Y los maestros de la luz lo hacen cuando esto está muy avanzado, cuando el karma es inapropiado que se haga tanto daño sobre una persona, se acercan para ayudar, pero no es lo que normalmente ellos hacen. Incluso comentan que de alguna manera el gran entrenamiento que tenemos en la vida de alguna manera está dado por los hermanos de la sombra, que al proyectar este tipo de ataques lo que hacen es fortalecer a las personas que tienen los arrestos de enfrentarlos. Bueno, con eso estamos viendo un poco la forma. La forma esta en la que se crean y se materializan las cosas es fundamental para entender entonces por qué se producen a veces incluso como cosas, objetos que pueden tener entonces impactos, pueden impactar en la parte interna de la persona, que solo va a poder defenderse a través de su escudo áurico, que ya lo veremos en otra de las clases que viene más adelante. Detrás del último cuadro aparece el adepto, que era la cabeza del colegio oculto al que me he referido anteriormente y de quien recibí mi primer entrenamiento en el ocultismo. Era capaz de ejecutar esta operación y le he visto muchas veces hacerlo. Él se hundía en un trance profundo después de unos pocos movimientos convulsivos, algo así como un tétanos lento, y perdía entonces unos 2/3 de su peso. Es decir, se perdía 2/3 de su peso. Una persona de 100 kilos acababa pesando, casi levitaba, 33. He ayudado muchas veces a levantarle o incluso le he levantado con una sola mano cuando él estaba en ese estado. Y no pesaba más que un niño. Un hombre puede fingir muchas cosas, pero no puede fingir su peso. Le he levantado con una sola mano desde el suelo hasta el sofá cuando estaba en ese estado. Bien, es cierto que estando rígido como un tablón, él era mucho más fácil de manejar que con la forma humana inconsciente ordinaria de flojera y más o menos echado sobre sí mismo. Bueno, aquí está hablando entonces John Fortune de muchos de los detalles que a él le tocó vivir y observar a lo largo de este libro en la proyección del cuerpo etérico. Vamos a pasar a la que sigue. Dice John Fortune, he oído más de un caso en el que se encontraron convulsiones que recordaban huellas de dedos en las gargantas de gente que había sido víctima de un ataque astral. Ya vimos primero el ataque psíquico. Son ideas y cosas que se mandan a larga distancia sobre una persona decenas, centenares, miles de veces hasta que terminan por cambiar la percepción que dicha persona tiene de la realidad. Ahora estamos hablando de ataques astrales, es decir, en el plano este, que es un plano en el que todos estamos y al que vamos cuando soñamos, es un plano real del que muchas veces no tenemos la continuidad de conciencia y no conocemos más que a través o de la muerte o del sueño, pero hemos estado todas las noches ahí. Bueno, entonces he oído más de un caso en el que se encontraron contusiones que recordaban huellas de dedos en las gargantas de gente que había sido víctima de un ataque astral. Algún personaje del astral había atacado al sujeto. Nunca he visto realmente tales contusiones por mí misma, pero se me ha contado por gentes que las han tenido o las han visto. Es un hecho bien conocido que si un ocultista funcionando fuera del cuerpo se encuentra con alguna desavenencia en el plano astral, o si su cuerpo sutil es visto y golpeado o atacado, el cuerpo físico mostrará las marcas de la lucha que acaba de tener este sujeto cuando ha salido de su cuerpo físico. Yo misma he encontrado muchas veces contusiones curiosamente dispuestas sobre mi cuerpo después de una escaramuza astral, es decir, de una lucha que se da en ese plano. El mecanismo de la producción de tales marcas debe ser, pienso, de la misma naturaleza del que se producen los estigmas de los santos y las curiosas huellas e hinchazones físicas que se ven a veces en los histéricos. La mente poderosamente excitada afecta al doble etérico y el doble etérico actúa sobre las moléculas físicas sostenidas en sus mallas. Me atrevo a profetizar que los próximos avances de la medicina estarán ligados al conocimiento de la naturaleza y función del doble etérico, como ya pasa con la medicina ayurvédica y la medicina altamente dinamizada de la homeopatía. No la homeopatía hecha casi como alopatía con contrarios, sino la homeopatía hecha con similia, es decir, con las partes más dinamizadas. Bueno, es lo que está diciendo aquí entonces Dion Fortune. Continuamos. El siguiente tipo de ataque psíquico que debemos considerar es el conducido por medio de elementales artificiales. Estos se distinguen de las formas de pensamiento por el hecho de que, una vez formulados por la mente creativa del mago, poseen una vida definida e independiente por sí mismos, aunque estén condicionados estrictamente en su naturaleza por el concepto de su creador. La vida de estas criaturas es semejante a la de una batería eléctrica. Se descarga lentamente por medio de la irradiación y, a no ser que se recargue periódicamente, finalmente se debilitará
y morirá. Toda la cuestión es como un teléfono, hay que estarlo conectando. Toda la cuestión de hacer cargar y recargar o destruir estos elementales artificiales es importante en el ocultismo práctico. Es decir, una vez que tenemos canales que han sido puestos por los brujos, por los hechiceros, por los magos negros, en el cuerpo de una víctima y se han sembrado este tipo de eh, entidades, aquí viene cómo se llaman, es un elemental artificial. Entonces lo que hacen es recargarlo de energía y recargarlo y está ahí funcionando. Lo que hay que hacer es extraerlo y, y después de extraerlo, porque es artificial, es desarmarlo como si fuera una bomba. Y después de desarmarlo, aunque vengan las indicaciones a larga distancia para volver a cargarlo como si fuera un satélite y, y después de cargarlo para que continúe su actividad, pues ya hay una serie de procedimientos para que esto se vaya a otro lado y deje de parasitar a la persona que se ha percatado de que está siendo atacada. Bueno, y por lo tanto ha buscado ayuda y dentro de la ayuda que ha buscado ha encontrado a gente seria y la gente seria entiende esto y después de entender esto sabe el remedio y lo que hace es sacar este producto y después de sacarlo, pues desactivarlo y después puede ser degradarlo, cambiarlo, lo que fuera. Bueno, ese es el tipo de ataque psíquico que debemos considerar conducido por medio de elementales artificiales. Los elementales, como sabemos, es toda una vida elementaria, son artificiales. Los elementales no artificiales también pueden ser utilizados por los hechiceros y son los seres que sabemos, hay mucha literatura ocultista, son verdaderas familias y formas de vida similares a la humana, pero que no tienen autoconciencia y sin embargo son fácilmente secuestrables por los seres oscuros y les dan instrucciones para que hagan una serie de cosas y ellos son obedientes a morir. Se dedican a seguir esas instrucciones y bueno, también hay formas de desactivar las instrucciones que tienen estas formas que ya no son artificiales, son formas con vida. Vamos más abajo entonces de este mismo párrafo. Dice, el elemental artificial se construye formando una imagen definida en la imaginación de la criatura que se pretende crear. Es decir, se atraen otra vez los átomos, bueno, animándola con algo del aspecto correspondiente del propio ser de uno e invocando luego en ella la fuerza natural apropiada para que tenga movimiento. Este método puede usarse tanto para el bien como para el mal. Y los ángeles guardianes se forman de este modo. Se dice que las mujeres moribundas, preocupadas por el bienestar de sus bebés, frecuentemente forman inconscientemente a este tipo de guardianes o de ángeles guardianes que son formados por su propia desesperación al verse a punto de morir y su preocupación que tienen sobre la persona que queda ahí todavía en el plano físico, expuesta a un montón de cosas. Entonces, por la parte devocional y profunda que un ser humano tiene para la creación o co-creación de una entidad de este tipo, estamos hablando que al final es un elemental artificial positivo, creado entonces por el amor de una madre para cuidar al hijo que ha quedado ahí a la intemperie. Y esa sería la versión positiva. Yo misma tuve una vez una experiencia extremadamente repugnante en la que formulé accidentalmente un hombre lobo. Desagradable como fue el incidente, pienso que puede ser conveniente darlo públicamente, pues muestra lo que puede pasar cuando una naturaleza insuficientemente disciplinada y purificada está manejando fuerzas ocultas y hace barbaridad y media, con tal de atacar y salirse con sus motivos egoístas, obtener la información que quiere, los recursos económicos que quiere, las mujeres que quiere, todo lo prohibido que quiere, pues la persona se hace de esas cosas a través de este conocimiento que por eso no se le daba a todo el mundo, como dice Lipas Levi, que vimos en la otra de las clases, cuando estuve hablando de la magia ahí con los hermanos de Bolivia. Vimos entonces lo que Lipas Levi dice, después de todos estos secretos tan profundos, fueron regalados a los niños. Y una vez regalados a los niños, pues hacen barbaridad y media con ellos. Entonces, estamos en una época mucho más difícil que las épocas anteriores, en el sentido de que hay un tráfico de todo este tipo de técnicas que hacen prácticamente invivible para muchos países o muchos lugares el que la gente pueda más o menos trabajar estando un poco al margen de esto. Por lo tanto, entonces urge que sepamos cómo defendernos, en el caso concreto del ocultismo, que es uno de los sentidos que tiene esta clase. Bueno, son las 10 y quiero hacer, bueno, son las 10 aquí porque no estoy en el centro de México, estoy en Quintana Roo y tengo una hora más acá, que son las 10. Entonces había pensado dejar una hora de clase y pasarme directamente al taller.
Déjenme ver qué más hay, porque todavía había más material. Uno, pues había quedado nada más uno. Y en las defensas sí vamos a ver entonces ok, nos quedan dos cosas de defensa que vamos a ver la próxima sesión y vamos entonces a empezar, si les parece a ustedes, el taller. Entonces cambiamos de tercio y entramos ahora a la parte del taller. ¿A dónde estamos? Taller, ¿hacia dónde estamos yendo? Aquí está la escalera. Todo lo que decidimos, pensamos y hacemos, o nos pone para abajo o nos pone para arriba. Arriba está la realización, aquí está la perversión. No podemos regresar al mundo de los animales, pero sí podemos retrasar muchísimo nuestro desarrollo y poner incluso en riesgo nuestra propia sobrevivencia dentro de los planos físicos en donde estamos habitados, con ayuda de las personas que nos ayudan para poder vivir encarnaciones útiles y eficientes para nosotros y para el resto de la gente con la que convivimos. ¿Qué somos los humanos y en dónde habitamos? Esta ya es la introducción del taller. Estamos en el taller. Bueno, lo humano, fuera de los límites del universo, asume esta materia peculiar estado, pues tiene tres cualidades. Toda la materia del universo tiene inercia, movilidad y ritmo. Inercia, ojo, movilidad y ritmo. Se equilibran recíprocamente, es decir, se detienen y avanzan. Movilidad, ritmo. Esto se hace como si estuvieran bailando, la danza que dice Ari de Geus, todo el universo danza. Podemos considerarlo como un círculo en reposo. Algunos libros antiguos dicen que la totalidad de la materia es inerte a tal estado y también se le llama a ese tipo de materia virgen. Es la celestial Virgen María, el océano de materia virgen que lleva a la Madre por obra del tercer logos, cuya actividad creadora comienza por romper aquel círculo y mudar el inestable equilibrio estable de las cualidades. Vida es movimiento y la vida del logo solar, en su aliento como poéticamente se le llama, al tocar esta aquiescente materia, la transmuta en cualidades de condición de equilibrio inestable y por lo tanto de continuo movimiento recíproco. Es decir, todo se mueve. Lo que tiene más materia densa, pues se mueve con más dificultad y entonces tiene menos revoluciones por segundo, y lo que tiene menos materia y por lo tanto entonces tiene más facilidad para moverse. Durante la vida de un universo, la materia está siempre en condición de incesante movimiento interno. Por lo tanto, no hay química orgánica e inorgánica, todo es orgánico y todo es vivo. Sobre el particular, dice Blavatsky, Foucault endurece y esparce los siete hermanos y vivifica eléctricamente y separa los átomos del plasma, el plasma primordial y la materia pregenésica. Etapas. La formación del átomo tiene tres etapas. La primera se fija el límite en el que vibrará la animante vida de logos en el átomo. Es decir, hay átomos que están desde su formación con una franja de movimiento y de vibración. Dos, esa delimitación de la longitud de onda que tiene cada átomo de los que va a estar en un universo se denomina la divina medida, que da a los átomos de un plano su distintividad y peculiaridad, y por lo tanto cada ser humano cuando decide vibrar en determinado nivel, lo que hace es atraer a los átomos que ya vibran de por sí en ese nivel porque así fueron creados. Esto está distribuido en un cuerpo humano a través de chakras que ya conocemos. Aquí tenemos entonces el que está más denso, el Muladhara que está aquí abajo. Entonces la frecuencia pues, es muy baja, es 4 por la unidad de medida que tengamos. Después subimos al 2, el 3, el 4 y el 5. Pero ya cuando estamos en el 6, que es el tercer ojo, y el 7, que es el chakra de la corona, entonces aquí las revoluciones son inmensas. Y el ser humano, a través de su actividad, de su pensamiento, de su disciplina, puede hacer y resolver la vida con los chakras más bajos, o por supuesto, aquí hay un circuito que tiene que tener en equilibrio todos, pero debemos entender que hay formas dentro de la propia estructura del ser humano en donde están cerca de la espiritualidad, entonces tienen un movimiento con una vibración mucho más sutil. Habitamos diferentes planos, la conciencia requiere continuidad para conocer dichos planos. Esa conciencia solo se obtiene a través del desarrollo interior. Plano, extensión de un espacio de algo contenido en él, sea en el sentido físico o metafísico, por ejemplo, un plano de conciencia. Son planos porque tienen un límite, como ya vimos, del límite viene un limbo y del limbo aparece otro límite o superior o inferior, como los escalones como los peldaños de la escalera. En ocultismo, dicho término designa al campo de extensión de algún estado de conciencia o el poder perceptivo de una serie particular de sentidos, o la esfera de acción de una fuerza determinada o el estado de materia correspondiente a alguno de los extremos ya indicados. Así tenemos plano físico, astral, ya hablamos del doble etérico, está ahí, el mental, que es el siguiente plano, átmico, mayábico, objetivo, subjetivo, fenomenal, nouménico, etc. Hay en el cosmos 7 planos, 3 de los cuales, los superiores, solo se le revelan a los iniciados. Y los 4 restantes son el plano arquetípico, el intelectual o creativo, el sustancial o formativo y el físico o material. Esto está en la doctrina secreta en el tomo 1. Estos 7 planos corresponden a los 7 estados de conciencia del hombre. Cada plano se subdivide en 7 y cada uno de estos últimos otra vez en 7. Es decir, los subplanos. La evolución normal de la humanidad se ejecuta en 3 de estos planos. Donde estamos nosotros habitando es el plano físico, astral y mental.
llamados también los tres mundos, en los dos planos superiores a estos tres, o sea, el búdico y átmico continúa la evolución propia del que ya se ha iniciado, es decir, el ser humano que salió de estos tres para continuar en esos dos. De estos cinco planos constituyen el campo de evolución de la conciencia hasta el día que la humanidad irá a fundirse con la divinidad. Los dos planos siguientes, los más elevados, representan la esfera de actividad divina en todo lo que rodea y envuelve, de donde emanan todas las energías divinas que mantienen y vivifican el universo. Estos, como sabemos, son Anupadaka y Yati. Bueno, con eso tenemos todos los planos, no tenemos acceso a estos, son inmensamente elevados. Si nos hacemos en algún día a través de nuestros méritos iniciados, tendremos acceso, por lo menos en conocimiento, lo que fuera, o en los planos más bajos de la parte búdica y átmica, y donde sí estamos, indudablemente, es en el plano físico, astral y mental. Bueno, eso es para saber dónde estamos. Estamos ahí, en esos planos. Y aquí está un poco esta explicación. Entonces, en función de cómo las esferas que están a nuestro alrededor se comunican con nosotros mismos, esto viene ejemplificado en esta zona. Aquí tenemos puntos en donde podemos entrar en contacto con una esfera, es decir, horarios del día donde se puede hacer oración, por decir, o cosas por el estilo. Luego tenemos tenemos lo que sería el momento del yang, donde el yin está comprimido, el momento del yin, donde el yang está comprimido, y un momento más intermedio, donde las dos energías están en equilibrio, que sería algo así como el limbo que habíamos hablado. Y aquí tenemos entonces, conforme bajamos en esta estructura de la mente es lo que conecta los principios inferiores, el cuerpo físico, con la parte superior. Linga Sarira es el doble etérico. Y entonces el doble etérico en la parte más baja está comunicado con el centro de los instintos, que es el que se llama Kama, y cuando se junta con la mente se llama Kama Manas, y esa es la parte inferior del Kama Manas, la parte superior del Kama Manas. Aquí está el pensador viendo qué va a decidir, la parte inferior del mana superior, la parte superior del mana superior, luego tenemos la parte del buddhi, el primer recipiente del espíritu individualizado, y finalmente el espíritu individualizado que tiene un rostro hacia la parte superior y otro rostro hacia la individualidad, el rayo que tenemos de lo absoluto en cada ser humano encarnado. El atma inferior con el buddhi superior, aquí forma lo que es el espacio atma buddhi, y el buddhi inferior con el mana superior forma la estructura buddhi-manas, y esta es la zona pues, más ascendida a la que tenemos acceso los seres humanos, nuestro yo superior, en donde está la simiente de la verdadera intuición y la profundidad de conciencia. Bueno, ¿qué opciones tenemos para decidir cada vez que decidimos? Bueno, pues hay diferentes longitudes de onda, nos dice la ciencia, aquí están, y hay diferentes niveles vibracionales, y cada decisión que tenemos como posibilidad enfrente de nosotros implica diferente vibración. Si hay sacrificio, si hay amor por el prójimo, si hay entrega, si hay cosas que ponen incluso por encima la propia vida, estaremos vibrando aquí. Estaremos vibrando en la porción más alta de la estructura. Si hay una cuestión más intermedia donde hay que medio cuidarse y medio ayudar y hacerlo un poco, estaremos vibrando acá. Si cuando ayudamos damos pues, lo mínimo que tenemos, estamos vibrando acá, y cuando decidimos mirar para otro lado y dejamos que el mundo se muere, pues, estamos aquí abajo. Bueno, estas son todas las opciones que nos da la realidad, y aquí el pensador decide dónde quiere meterse. Eso tiene que hacerse a través de la ley de reflexión. Entonces el sujeto, de acuerdo a su madurez y de acuerdo al peso que tiene toda la parte inferior, que es la parte más animalizada, toma sus decisiones. ¿De dónde venimos de acuerdo con las antiguas tradiciones? Vamos a verlo muy rápido y lo van a revisar ustedes ahí en las logias. En los Puranas, dice, había un bosque conocido, por supuesto, esto es muy alegórico y muy bonito. Aquí hay un bosque que los sabios organizaron un sacrificio. En ese bosque la ceremonia se prolongó durante 12 años. El bosque era un lugar maravilloso para organizar sacrificios. El clima era agradable, había árboles llenos de clima agradable, había árboles llenos de flores y frutos, no había escasez de comida en el bosque. Los animales, pájaros y sabios vivían felices. Muchos sabios asistieron al sacrificio que se había organizado, y con ellos estaba Ramayana, bueno, alternativamente discípulo del Veda Vyasa, el que escribió los Vedas, el escribano. El Veda Vyasa había instruido a este discípulo suyo con el conocimiento de los Puranas. Entonces, Puranas, Vyasa y el escribano que ya sabemos que eso pasó en el lago Masanovar, etcétera. Hay toda una tradición acá. Los sabios reunidos adoraron al erudito y dijeron, por favor, cuéntanos las historias de los Puranas. ¿De dónde venimos? Es decir, lo que Vyasa escuchó, escribió y transmitió al siguiente punto. ¿Quién creó el universo? ¿Quién lo preserva? ¿Quién lo destruirá? Por favor, instruyenos. Viene ahí en los Puranas. Entonces respondió, hace muchos años, Daksha y otros sabios le habían hecho a Brahma las mismas preguntas, y aprendí sobre las respuestas que Brahma, mi gurú, maestro Vedavyasa, te contaré lo que sé.
Al principio había agua por todas partes y Brahman dormía sobre esta agua en forma de Vishnu. Como el agua se llamaba Nara y Agyana significa cama, Vishnu se conoce como Narayana. El agua emergió del huevo de oro. Brahma nació y de este huevo. ¿Cómo se creó así mismo? Se llama, bueno, aquí viene toda la versión alegórica de la creación del cosmos. Los invito a que la vean para que veamos por dónde venimos con esta vía, la doctrina secreta o cualquier escuela seria que ustedes decidan. Contamos con ayuda, sí, y para eso habría que leer a los Kumaras. Hace 18.000 millones de años, luego 18 millones, estos seres celestiales vinieron a la Tierra en la segunda mitad de la tercera raza raíz. Acuérdense de las razas raíces, acuérdense en qué raza estamos. Tenemos los hiperbóricos, tenemos los lemures, los atlantes y ahora actualmente entonces los arios. Quería ayudar a las mónadas humanas a hacerse conscientes de sí mismas para desarrollar la mente y así ascender lentamente, si las éramos seres sin mente. Hasta entonces las mónadas humanas estaban en un estado medio consciente. No había ninguna conexión entre el alma, Atma Buddhi y la envoltura material. Había un espacio, un hueco, había crecido lo de abajo, había bajado lo de arriba, pero no había la conexión. Los hombres animales no tenían autoconciencia porque Manas, la mente, el principio de la mente, aún no había despertado. Una parte de las jerarquías creativas consideraba peligroso dar poder a la mente de las mónadas humanas. Lo consideraban tan peligroso como darle un cuchillo afilado a un niño. Los rebeldes, sin embargo, querían permitir que el hombre animal tuviera experiencias y que aprendiera lentamente a través de la autoconciencia. Con su luz esparcieron la luz del yo soy, las células del cerebro del hombre subdesarrollado, es decir, le dieron autoconciencia. Sin este impulso de los señores de la llama, los hombres animales no habrían despertado. Así nos hemos transformado en lo que somos a través de los Kumaras. Esto es los humanos pensantes, conscientes de nosotros mismos, todavía como niños y medios salvajes y medios bestias, pero al final de cuentas con un instrumento muy importante que apenas estamos aprendiendo a conducir. Leanlo en la Kumara porque es muy bonito, viene la luz de la presencia, está en el planeta para ayudarnos, están especialmente disponibles durante el tiempo del amanecer, en qué momento se puede hacer acceso a ellos. Bueno, ahí se los dejo para que lo vean. Una vez que esté el video subido, pues que se detengan ahí para poder analizarlo en las logias o de manera personal en sus casas. ¿Qué hacer cuando nuestras conciencias son atacadas y afectan nuestro desempeño en la encarnación presente? Bueno, aquí vamos a tener que ponernos un poco en la frecuencia de Torcom, que habíamos visto ya varios libros de él. Dice, Cristo dijo, sé perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Es decir, es una posibilidad. La perfección es la libertad completa. La libertad que tiene una conciencia para ver todas las opciones y elegir con sabiduría las más elevadas. El poder de hacer lo malo, pero sometido a la conciencia y a la sabiduría de elegir lo bueno. El amor, en su máxima expresión, la compasión. Esa es la progresión expansiva. La energía psíquica que se requiere y que en una persona muy adelantada es muy fuerte, es la energía que penetra en cada átomo y funciona como si fuera combustible que le empodera a cada átomo para ir hacia la perfección en el camino de la vida eterna. El ángel solar está cargado de esa energía psíquica. Acuérdense, tenemos el yo superior, tenemos nuestro ángel custodio y tenemos nuestro ángel solar. El alma humana irradia energía psíquica cuando la persona es pura y está libre de maya, glamour, ilusión e interés por sí mismo. El egoísmo retrasa todo y es la madre de muchísimos problemas. Entre más alta es la vibración de la conciencia de una persona, más energía psíquica tiene, entre más complicaciones se mete y lo que fuera, se le retiran los beneficios a menos que se pase a las logias oscuras. Ese es el esquema de conciencia de Platón. La cantidad de conocimiento que tenemos, cuando hay muy poco, es muy poco probable aplicar sabiduría. Y esto es para el líder interior, el que nos dirige, el que nos manda. Pues el que no sabe nada o sabe muy poco es la ignorancia. Y hay líderes así, claro que hay líderes que están en este estatus. Después tenemos eicasia, dice Platón, las sombras de los objetos del mundo sensible, como lo tiene en el mito de la caverna. Aquí es poco lo que sabemos, son como opiniones. Y si así nosotros dirigimos una familia, nos dirigimos a nosotros mismos, dirigimos una empresa o dirigimos una nación, pues bueno, si estamos aquí, pues vamos a meter mucho la pata. Después está en pistis, que son creencias, una percepción directa de los objetos. Hay más conocimiento, pero todavía no es suficiente. Aquí hay líderes buenos a secas. Después tenemos dianoia, la razón apoyada en el mundo de los signos. Aquí hay mucho más conocimiento. Y después tenemos el nous, dialéctica, conocimiento puro y esencial. Y aquí tenemos un líder ejemplar porque no solo tiene el conocimiento, sino sabe las consecuencias de la aplicación del conocimiento y utiliza la sabiduría antes de elegir y decidir porque puede ver la totalidad de las cosas, lo que se llama visión conceptual, que es ver el todo y cómo se relaciona el todo con las partes y de ahí discernir dentro de ese todo qué es lo más relevante, lo más importante. Esos son los grados de la conciencia humana y ese es el nivel de conocimiento y su descripción. Entonces, el líder interior es el que nos dirige, nos anima, nos acompaña, nos indica el rumbo. Es una posesión, obsesión. En una obsesión y posesión, el líder interior es el
desconecta de la persona y en su lugar entra el hechicero, el que llegó a tomar el carro. El liderazgo conducido por el hechicero genera un sujeto robotizado, obediente, subordinado, que hace los deberes del mago negro y no los propios. Bueno, ya lo revisamos. Vamos a revisar para esta parte teórica este libro de Obsesión y Posesión de Torkom Saraydarian. Aquí les puse algunos, primero se hizo la traducción, me ayudó mi esposa, y luego puse algunas cosas que vamos a revisar para poder hacer el taller. Si una persona no tiene voluntad a cierto nivel, no es nada. Pero no tener voluntad a un nivel superior significa que una persona es totalmente una con la voluntad de Dios. Bueno, al final, si nosotros maduramos, en esa maduración solemos elegir el bien porque tenemos claro el discernimiento es como el discernimiento con sabiduría es obvio, es siempre la opción va por el bien. Cristo dijo, no es mi voluntad, sino que se haga la tuya, hablando entonces del omnipotente. Renunció y debido a que renunció, su conciencia está ahora en el tercer sistema solar. Porque primero, en este libro habla del primer sistema solar, el segundo, el tercero, cómo se va generando en todo el sistema solar, cómo trabaja el amor, después cómo trabaja los diferentes aspectos hasta llegar al tercer sistema que estamos. Bueno, la energía de la inteligencia aumenta a medida que aumenta el amor, a medida que aumenta la fuerza de voluntad y a medida que aumenta la inocuidad. Y esto de la inocuidad lo vamos a trabajar. Y la inocuidad es la capacidad que tenemos de no hacerle daño a nadie, a nada ni nadie, como hacen los budistas. Entonces la energía con inteligencia aumenta a medida que aumenta el amor. Acuérdense que el amor es la fuerza que ata las cosas, que une las cosas y que nos da la sensación de que somos parte de esas cosas. Cuando nosotros abrazamos un árbol y no sabemos dónde empieza el árbol y dónde terminamos nosotros, cuando podemos generar esa unidad con la unidad de vida, la unidad de nuestro propio cuerpo y trascendemos la separatividad, estamos vibrando ya en este sistema. Hay formas de determinar si nuestras acciones son sacrificiales o no, porque el sacrificio es muy importante para el desarrollo. Entonces, aquí se habla mucho de lo que es el sacrificio en esta parte y también lo vamos a trabajar un poco. Entonces, inocuidad, no daño. Renuncia a la legítima defensa si te daña. Renuncia a la reacción si te daña. Si daña a otro. Renuncia al comentario mordaz si daña. Es decir, hay que siempre preguntar si eso que voy a hacer, a decir o a hacer, daña a alguien. Y si nosotros vivimos en la vibración de inocuidad, pues lo que tratamos de hacer es no dañar. Bueno, después el desarrollo del tercer sistema en su nivel más alto con la mayor dosis de amor. Okay, vamos ahora. Aquí está la voluntad, energía con conciencia que denominamos Dios. Abajo la voluntad de los apetitos de la carne que denominamos instinto y deseo. Y aquí está entonces todo lo que vimos ya, ataques psíquicos, ataques astrales. Aquí en el sentido positivo y aquí abajo en el sentido negativo. Y aquí un tema muy importante de este mismo libro dice la energía psíquica aumenta en relación con nuestro perdón, tolerancia, calma y serenidad. Y al ver las cosas en la luz correcta, en la perspectiva adecuada, cuando la energía psíquica aumenta, una persona finalmente se convierte en un ser humano inmortal. Y se le preguntó al gran maestro algo, entonces vamos a pasarnos ahora para acá, regresión a situaciones dolorosas. Bien, vamos a hacer una regresión, por favor cierren sus ojos, yo voy a dirigir la regresión, todos los que están participando, los que quieran participar en el taller, por favor cierren sus ojos. Después de cerrar sus ojos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de Jacobson para podernos relajar. Les voy a pedir a todos que se pongan cómodos en el lugar donde están. Y ahora ubiquen en sus extremidades inferiores un 20% de tensión, vayan apretando los músculos de la parte baja de su cuerpo. 20% de tensión, suban a 40% de tensión solamente en muslos, piernas y pies, suban a 60%, 80%, 100% máxima tensión, van a iniciar poco a poco el descenso, 80, 60, 40, 20 y 0. Concéntrense ahora, por favor, en las extremidades superiores, brazos, antebrazos y manos. Pongan en estas partes de su cuerpo 20% de tensión. Suban a 40%, 60, 80%, 100 máxima tensión. Van a iniciar poco a poco el descenso a 80, 60, 40, 20 y 0. Concéntrense ahora, por favor, en el tórax, el abdomen y el cuello. Pongan 20% de tensión en estas partes de su cuerpo, suban a 40%, 60, 80, 100% máxima tensión. Van a iniciar poco a poco el descenso a 80, 60, 40, 20 y 0. Finalmente, concéntrense por favor en toda la espalda hasta la nuca y pongan en estas partes de su cuerpo 20% de tensión. Suban a 40, 60, 80, 100, máxima tensión.
Bajen la tensión poco a poco a 80, 60, 40, 20 y 0. Con el cuerpo totalmente relajado, lo hemos tensionado y relajado a través de de la relajación de Jacobson. Pongan la mente totalmente en blanco y por favor traigan de su pasado alguna situación tormentosa, difícil, complicada, alguna crisis familiar o personal, algo que les haya tocado vivir en cualquier momento de su vida, la que sea. Empiecen a rastrear y lo primero que venga a su mente como una situación difícil que les tocó vivir, pesquen esa situación, ubíquenla, rastréenla. Recuerden qué pasó, cómo inició todo, qué sucedió mientras estaba el problema caminando, quiénes estuvieron involucrados, quiénes estaban ahí, quiénes debiendo estar ahí no estaban ahí, quiénes no debiendo estar ahí estuvieron ahí, etcétera. Todo lo que ustedes puedan imaginar que sucedió en ese espacio de tiempo. Cuando lo tengan ya totalmente en las manos, van a hacer las siguientes preguntas sobre ese texto. Pónganlo nada más de manera mental. Sería mejor escribirlo, pero bueno, este es un taller online, tiene como cosas diferentes y lo pueden escribir bien, pero si no, no importa. Lo importante es que lo tengan ahí, que lo mantengan en la mente. Y las preguntas son las siguientes. ¿Has perdonado a la o las personas que te dañaron en esa historia? Sí, completamente, sí, parcialmente, no parcialmente o no completamente. Y aquí viene la definidora de perdón. Es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como rencor, resentimiento, enojo y dolor hacia la persona que nos ha dañado. O sea, tenemos eso completamente, parcialmente, no parcialmente o no completamente. Segunda pregunta, ¿muestras tolerancia hacia ti y hacia los demás que tienen comportamientos que no apruebas? Lo mismo, sí completamente, sí parcialmente, etcétera. Tres, ¿eres capaz de mantenerte en calma y sereno durante situaciones dolorosas y específicamente en esta que recordaste? ¿Lo hiciste bien? ¿Te mantuviste en calma y sereno? Cuatro, ¿eres capaz de poner la dosis de luz que requieres ante situaciones dolorosas? Es decir, el lado bueno de las posibilidades que tienes para remediar los temas. Y cinco, ¿eres capaz de encontrar y aplicar la perspectiva adecuada ante situaciones dolorosas? Encontrar cuál es la mejor conducta, la mejor de largo plazo, lo que conviene más hacia futuro. Bueno, y ahora voy a hacer grupos. Déjenme pasar esto para acá para poder hacer grupos y que los grupos discutan. Vamos a hacer tres grupos o cuatro grupos quizá. Déjenme ver cuánto será lo salas para grupos pequeños. Y en caso de que hagamos un taller, será en otro horario. Será en otro horario para que no tenga yo el problema de que no quiero interferir con otra actividad teosófica que se realice a la misma hora. Muchísimas gracias a todos, chicos. Gracias por estar aquí.